Somos el país con más casos y con más defunciones. Incluso Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, nosotros tenemos 130, tiene la mitad de los casos que nosotros tenemos y ahí empezó la epidemia. Doctor, si es verdad que en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña no se pusieron las segundas dosis, ¿por qué no hubo brotes de sarampión en los gobiernos anteriores? ¿Por qué es ahora? ¿Por qué no antes y antes también fallaron? Preguntarle, me dicen hay brotes en Canadá, hay brotes en Estados Unidos y allá no gobierna la 4T. ¿Cómo es que allá pues también hay esta pandemia o esta enfermedad? La única manera, la manera más eficaz para frenar la epidemia de sarampión es la vacunación. Segundo punto, las vacunas que se están aplicando son de buena calidad. No hay que tenerle miedo a las vacunas que se están aplicando. Son vacunas de la triple viral o la vacuna del sarampión aislada. La triple viral protege contra 3 enfermedades: sarampión, rubiola y parotiditis, paperas. Entonces es una muy buena vacuna porque no solamente logramos ponernos al día del sarampión, sino también de las otras vacunas. ¿Quiénes se deben de vacunar? A partir de los 6 meses de edad puedes recibir la primera dosis. La segunda dosis la debes de recibir al año 8 meses. Si el niño tiene 1 año 2, 1 año 3 meses, el año 8 meses recibe la segunda dosis. Ahora, desafortunadamente esa segunda dosis en muchos casos se olvida y por eso tenemos adolescentes y adultos jóvenes que están teniendo sarampión. Así es que si ustedes, los que están aquí, no están seguros de haber recibido 2 dosis de la vacuna del sarampión, pónganse la vacuna del sarampión. ¿Qué pasa si sí la habían recibido y reciben una tercera dosis? No pasa absolutamente nada, no tiene un efecto malo contra su salud, ni les va a afectar absolutamente nada. Y sí se van a proteger y van a proteger a la población. Entonces es muy importante vacunarse. ¿Quiénes no se deben de vacunar? Mujeres embarazadas. Es una vacuna que no está recomendada para mujeres embarazadas. De ahí en fuera, todos los que tengan duda de tener 2 vacunas, pónganse una tercera o una segunda vacuna para que no haya una epidemia. Si logramos que el 95% de los mexicanos tuviéramos las 2 vacunas, se acabaría la epidemia. Ya no habría sarampión, pero necesitamos llegar a ese número. Y la única manera de llegar a ese número es ir y vacunarse. Entonces mi mensaje es, por favor, hagan extenso esto a sus familias, a sus amigos. No le tengan miedo a la vacuna del sarampión. Pónganse la vacuna. El mensaje es, si hay duda de que no recibiste las 2 dosis de sarampión cuando te tocaba, ponte una tercera. Entonces, no es que no sirva. Como medida de salud pública, es mejor poner terceras dosis que quedarte sin poner dosis a gente que sí la necesitaba. La segunda, no es nada conveniente decir, si hay una epidemia de sarampión, mejor que se contagien para que tenga inmunidad. Eso es un absurdo y la razón es la siguiente. En estadísticas, el sarampión puede causar muerte en 1 de cada 100 niños que lo padecen. Y no solamente eso, sino el sarampión produce graves secuelas neurológicas en muchos de los niños que llegan a salir adelante. Problemas cognitivos, problemas de déficit de atención, problemas visuales, problemas auditivos. Entonces, no, lo que hay que hacer es vacunar a los niños. Cuando tú te vacunas, la vacuna empieza a generar inmunidad. Lo ideal es que te esperes 2 semanas a estar en un área de contacto. Aquí evidentemente no hay que exponernos en ningún momento, pero hay estudios que han demostrado que si tú te vacunas y llegas a tener un contacto a los 2, 3 días, puede que la enfermedad te dé, pero de una forma mucho más leve. Entonces hay que vacunarse porque puede evitar incluso que sea una enfermedad más grave si te llega a dar. La tercera pregunta. Estos grupos poblacionales que convivimos mucho en el transporte público. De acuerdo.
A ver, si ves los grupos de edad en donde más casos ha habido, evidentemente son menores de 10 años, que es donde se perdió la vacunación. Y ahí va un poco la respuesta de la cuarta pregunta. ¿Por qué no teníamos brotes de sarampión antes? Porque si ustedes revisan, y está en el link de la Organización Panamericana de Salud, cómo estaba la población infantil vacunada en el 2015, en el 2016, arriba del 90%. ¿Cómo está la población vacunada ahora? Alrededor del 63%. Entonces, 1 de cada 3 niños tiene riesgo de enfermarse de sarampión. Por eso estamos teniendo esta epidemia. Incluso si ven lo que está sucediendo en las Américas, somos el país con más casos y con más defunciones. Incluso Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, nosotros tenemos 130, tiene la mitad de los casos que nosotros tenemos y ahí empezó la epidemia. Entonces, sí, ahora, esta enfermedad es sumamente contagiosa. Para que se den una idea, COVID, una persona enferma se estima que puede contagiar a 4 o 5. Sarampión, una persona enferma puede contagiar a 15 a 18. Entonces, sí, si no estás vacunado y te subes a una pecera y está el riesgo de que alguien tenga sarampión ahí, cuando llegues al lugar del trabajo vas a estar contagiado. Por eso es tan importante vacunarse. Los jóvenes que no están seguros de vacunarse, vacúnense, porque son los que tienen mayor movilidad. ¿Se acuerdan que COVID, los que teníamos que salir a trabajar eran los de más riesgo? Pues aquí es igual. Entonces los jóvenes también se tienen que vacunar. Cubrebocas. Desafortunadamente, como te comento, si es una enfermedad tan contagiosa, el cubrebocas ayuda, pero no lo evita. La medida más importante para prevenir esto es la vacuna. Las edades. Las edades por cuestiones de salud pública. Se está vacunando a menores de 50 años. La recomendación mundial es que solamente no se vacunen aquellos que nacieron antes de 1958, porque ahí se considera que no había vacuna y los que sobrevivieron tienen inmunidad. Pero aquí lo que están tratando es de restringir las vacunas para los grupos de riesgo, que son los niños y los jóvenes. Pero si tú puedes vacunarte y tienes 53, 54 años, vacúnate. 3 preguntas. Ayer yo escribí sobre este tema y me dicen, primero que hay personas que no quieren vacunarse, que esos son las personas que están haciendo esta pandemia, las personas que se niegan a vacunar a sus hijos por voluntad propia, digamos. Y segundo, preguntarle, me dicen, hay brotes en Canadá, hay brotes en Estados Unidos y allá no gobierna la 4T. ¿Cómo es que allá pues también hay esta pandemia o esta enfermedad? ¿Y por qué aquí, digamos, tenemos que tener más cuidado? Y preguntarle a la senadora, ¿de dónde se saca las cifras que dio al principio de los 9,000 casos o 9 millones de casos, por favor? Bueno, en primer lugar, México sí es un país muy pro vacuna. Culturalmente hemos sido un país en donde nos vacunamos como algo que tenemos que hacer y vacunamos a nuestros hijos como algo que se tiene que hacer. Realmente el grupo antivacunas en México es muy pequeño, afortunadamente. No es despreciable, pero es pequeño. Y te voy a dar un dato que confirma eso. Si tú ves el grupo de edad en donde más casos de sarampión se ha dado en Canadá, es de 18 a 54 años. ¿Por qué? Porque hay un grupo de antivacunas mucho más fuerte que en México. La razón es que somos el único animal, el ser humano, que padece sarampión. No hay sarampión en los animales. Entonces no hay un reservorio natural en el que se pudiera perpetuar la enfermedad. Pero ¿qué tenía que haber para que se hubiera erradicado el sarampión del mundo? Necesitábamos que el 96, 97% de la población mundial estuviera vacunada. Y hay 3 tipos de países. Países pobres que no pudieron adquirir vacuna en este periodo. Países en donde creció el número de antivacunas y hay comunidades que no se vacunan. Y países que no les importó vacunar a sus ciudadanos. Doctor, si es verdad que en los gobiernos de Fox, de Calderón y de Peña no se pusieron las segundas dosis, ¿por qué no hubo brotes de sarampión en los gobiernos anteriores?
¿por qué es ahora? ¿Por qué no antes si antes también fallaron? Entonces, médicamente